La adolescencia es una de las etapas más bellas de la vida, también una de las más intensas, como sabemos, y el transitarlas sin información ni contención puede hacer que se convierta en una de las más conflictivas. Cambios físicos, psicológicos, hormonales, pueden hacer que gane terreno la ansiedad tanto en los adolescentes como en sus padres. Hoy te mostramos en principio un informe con el doctor Rubén Bergaglio y a continuación Judith Recabarren, licenciada en Psicología, va a responder algunas de las preguntas que nos hicieron ustedes a través de Facebook. Bueno, los cambios que se desarrollan en los chicos son variados. Primero y principal, que la pediatría tiene de lindo eso, que es el cambio permanente y el desarrollo permanente en el ser humano desde que nace hasta que tiene unos 19 años, más o menos. De ahí en más se transforma el adulto y tiende a ser una persona más o menos más estable. Pero hay grandes cambios permanentes en el chico. En el caso de la mujer, por ejemplo, tenemos cambios que se empiezan a producir a los 9 años. Lo primero que pasa es una cosa sumamente frecuente, que es la inflamación de la glándula mamaria. La inflamación de la glándula mamaria en la mujer, que también puede aparecer en el varón, se produce por una descarga de determinada hormona y nosotros le decimos glándula ganadora de estrógenos. Esa glándula se inflama y duele. De pronto la niña tiene un determinado dolor como si se hubiera golpeado. Consulta con su madre, muchas veces ya tiene vergüenza de consultar, la gran mayoría no. Entonces tiene ese dolor en el pecho, consulta, nosotros tocamos la glándula mamaria, esto es una cosa muy común, muy frecuente, se toca un botón por debajo del areola mamaria, que tiene una induración, que está inflamado y duele. Duele simplemente al tocar. La mujer, es decir, la nena, piensa que fue por un golpe. Eso se llama glándula ganadora de estrógenos, es porque los estrógenos empezaron a circular y de pronto la glándula capta esa hormona circulante. Suele pasar en la otra. Hay que tratarla con analgésicos, vitamina A y después empieza el desarrollo mamario. Después se empieza a tomar más forma el busto. Lo interesante es acompañar este ciclo y empezarle a decir a la mamá y a la nena que este es un ciclo que va a convertir a esa pequeña criatura en una mujer, que va a aparecer en su vida los varones, que van a empezar a verla como mujer y van a empezar a decirle cosas, a las cuales no está preparada, por supuesto. Y hay muchos temas referidos a esto, entre ellos, por ejemplo, que las madres desconocen que estas criaturas pueden tener hijos, por ejemplo. Que es un tabú pensar que una niña de 9 o 10 años no puede quedar embarazada porque no menstruó, porque no desarrolló. No es así. Algunas veces en la historia dramática de las violaciones aparecen chicas de 9 o 10 años violadas que quedan embarazadas. ¿Por qué? Porque ese ciclo hormonal que se va cumpliendo, que va permanentemente creciendo y se va desarrollando despacito, lleva a una culminación. Esa culminación sí es la menarca, la menstruación. Es la primera menstruación, indicaría que todo está completo, que se cerró totalmente el ciclo, que esa mujer está preparada, podríamos decir hasta psicológicamente, para procrear. Porque ella tiene la edad adecuada, el desarrollo, la instrucción. Si hablamos hace 50 años atrás, las mujeres a los 12 años tenían hijos, y varios, tenían seguiditos ahí, 10, 11 hijos a partir de los 12 o 13 años. Con lo que respecta
a la mujer sigue su desarrollo y aparece el vello axilar, el vello pubiano, es decir, en la ingle, y más cerca de los 15 o 16 años empieza a desarrollarse la voz, con esa tonalidad más finita y bien diferenciada del varón. El varón tiene más o menos un desarrollo que es bastante parecido. Puede llegar a tener esta induración mamaria de los 8 o 9 años o no, pero lo que sí genera el varón más cerca de los 12 años es el pelo de la cara, o sea, la barba, el bigote, el pelo axilar, el descenso de los testículos, el agrandamiento de los testículos, el agrandamiento del pene. Toda la zona genital se pone más oscura, antes es mucho más blanca. Les voy a contar por qué de pronto los testículos descienden. El testículo tiene que trabajar a menos de 36 grados. Entonces, si está muy cerca del cuerpo, le hace mal. Por lo tanto, el cuerpo trata de descenderlo y mandarlo más hacia el lugar más frío, que es por abajo del cuerpo. Vamos a ver que todos los animales adultos, todos los machos, tienen una gran bolsa y los testículos están bien alejados. Cuando hace frío, el testículo automáticamente, por un efecto de ascensor, que nosotros lo llamamos así, sube y se pega más al cuerpo. Cuando hace mucho calor, el testículo se aleja. Eso es algo habitual y normal. Lo que pasa con el varón, que es un tema bastante diferente al de la mujer, es que empieza a tener eyaculaciones precoces. ¿Qué es la eyaculación? La eliminación de semen en forma precoz, que nada tiene que ver con el sexo, que nada tiene que ver con su estado de ánimo, simplemente el aparato se está formando, se está desarrollando y de pronto el chico está durmiendo sin soñar, sin pensar en nada y tiene una eliminación de semen. Todo el aparato se está poniendo en marcha y de pronto tiene una eliminación. Esa eliminación, imagínense que cuando el chico la descubre, es una gran desgracia, si encima no está acompañado por sus padres. Porque si la mamá va a entrar en la habitación y a la mañana le va a decir ¿qué estuviste haciendo que hay esta mancha de semen en la cama?, va a ser un drama. Esto hay que saberlo, hay que conocerlo. Por eso charlábamos de que las consultas con el pediatra deben ser periódicas. No debe faltar instrucción en los padres, no puede faltar instrucción en los padres, porque es vital conocer algunas cosas, conocer la intimidad de los hijos, hablar de la masturbación, saber cómo se van desarrollando, porque si no es dramático para ambos. Es dramático pensar que nuestro hijo está por tener relaciones sexuales y nosotros nunca hablamos ni siquiera de cómo se desarrolla normalmente el ser humano, nuestro cuerpo. Es decir, pienso que más allá de la medicina tenemos que tomar esto muy en serio y no pensar, como pensamos, por ejemplo, hace muchos años atrás, que en nuestra casa no hay relaciones sexuales. Sí hay relaciones sexuales, porque si hay amor, hay relaciones sexuales. Y eso tenemos que charlarlo, comentarlo, hablarlo. Entonces los chicos se van a sentir más integrados, más cerca nuestro, sin necesidad de hacer cosas obscenas o groseras. La vida es muy simple, pero tenemos que aprender a llevar a nuestros hijos para adelante y acompañándolos en cada etapa. Bueno, lo importante de esta época de crecimiento, supongo yo que es participar. Yo diría que el desarrollo en los chicos le corresponde a toda la familia. No es partícipe la mamá de la nena o el papá del nene.
ni le pasa solo al nene ni le pasa solo a la nena. Debieran participar todos. Primero y principal, instruirse, hacer las consultas a los profesionales que conocemos el tema y no dejarse llevar por aquellos chusmeríos tontos de la calle que nos hacen andar y desandar los caminos como nos ha pasado a nosotros. Es decir, yo pienso que esto lo estamos diciendo, o lo digo yo con total conocimiento de causa. Hemos aprendido y desaprendido, porque estábamos en otra época y nos enseñaban que el sexo era verde y de pronto a los 2 días el sexo era marrón y después amarillo y después no era nada. Entonces no sabíamos si había sexo en casa o no había. Un montón de líos. Estas épocas hay que acompañarlas, hay que instruirse, hay que saber del tema, hay que preguntar cuando uno no sabe, hay que preguntarle a los chicos qué es lo que le pasa. Los chicos se ponen rebeldes porque, como decíamos recién, adolecen, no saben qué les va a pasar, notan en ellos un cambio, no son varones ni son mujeres, son chicos que van creciendo y no saben si realmente les gusta lo que va a venir o no va a venir. Quieren ser hombres, pero no saben ser hombres. Quieren tener relaciones, no saben ni cómo. Las mujeres quieren tener bebés porque hablan de la maternidad y de pronto no saben ni cómo hacer un bebé. Por lo tanto, hay que acompañar estos ciclos, acompañar a los chicos, preguntarles, darse cuenta. Eso es fácil, darse cuenta cuando ellos quieren saber. Todos fuimos chicos y cuando éramos chicos le preguntamos a papá o a mamá alguna cosa y ellos se daban cuenta de que les queríamos sacar información y que le estábamos jugando de mentira, verdad, a ver si lo que nosotros ya sabíamos era cierto o no. Es fácil para un padre darse cuenta de cuando el chico está preguntando realmente para saber o está tratando de confirmar lo que ya sabe. Acompañemos mejor a nuestros chicos con una realidad, no con mentiras. Lo del repollo ya quedó hace muchos años atrás. Hoy hay otra realidad que se puede jugar sin fantasías, sin ofender, sin hablar mal, sin lastimarlos a los chicos y bueno, y crecer todos, porque pienso que en todos los aspectos, cuando vamos acompañando de nuestros hijos, vamos creciendo nosotros también, porque todos los días, inclusive nosotros, nos enteramos de algo nuevo, de algo diferente. Así que es interesante eso, acompañar estos ciclos muy apoyado de los papás. Interesantísima toda la información que nos dejó el doctor Rubén Bergaglio. Ahora a continuación, como te dije recién, vamos a seguir hablando sobre los aspectos psicológicos en la adolescencia con la licenciada en Psicología Judith Recabarren. Hoy estamos tratando de razonar y pensar el tema de la adolescencia. Y muy a pesar de lo que muchas veces suponemos, más que un comienzo, la adolescencia es como el final de un proceso que tiene que ver con dejar un grado de inmadurez, ya que las etapas evolutivas previas a la adolescencia van desarrollando un montón de posibilidades para el ser humano, para la persona, que en realidad a veces no sospechamos de lo que incide todo aquello que el chico ha vivido en su niñez, como para que aquella adolescencia que va llegando y que abre la posibilidad a un montón de cuestiones, le generen menos trauma, menos angustia, menos ansiedad. Para adentrarnos directamente en el tema de la adolescencia, estamos hablando de una etapa de muchos cambios, pero esos cambios vienen desde que el niño aparece en el mundo, o sea, el niño va comenzando su conocimiento del mundo a través de los sentidos, a través de un montón de experiencias, de cuestiones vivenciales que a veces es muy difícil de poner en palabras. Y a partir de la pubertad, donde aparecen todos los cambios biológicos y fisiológicos del ser humano, empiezan a aparecer una cantidad de cuestiones que empiezan a vislumbrarse en la etapa de la pubertad. La adolescencia pasa a ser el momento en donde
va a generar un montón de cierres de cuestiones que venían previamente. En este caso, los cambios que se van a provocar tienen que ver con cerrar el tema de la sexualidad, de la identidad, de la vocación, de la posibilidad de generar sus propias acciones con sus propios criterios, ir asentando eso en lo que quizá todavía no ha podido determinarse, que es el tema de la personalidad. Partiendo de esta base, los cambios que se provocan tienen que ver con cuestiones que aparecen muy rápidamente. La adolescencia no es algo que podamos delimitar a un determinado momento, ni ninguno de los ciclos evolutivos tienen que ver con algo previamente preformado, vamos a decir. El niño aprende, por ejemplo, algunas habilidades, pero va a depender desde una cuestión genética hasta todo lo que aparece en lo ambiental y el entorno para ir desplegando un montón de capacidades. O sea, a ver, tenemos, por ejemplo, la posibilidad de que el chico aprenda a desarrollar una cantidad de valores, pero a lo mejor va a ser a los 14, a los 15, a los 16, a los 18. A veces nos preocupa mucho saber si nuestros hijos van estando maduros para determinadas cosas. Ahí es donde se plantean una cantidad de cuestiones que son difíciles de delimitar. Esto es decir, que por ahí un chico tiene 18 años y ha logrado un nivel de madurez y sin embargo otro lo ha logrado a los 15. Entonces a veces eso nos asusta, nos preocupa, sentimos que nosotros desde el exterior, como papás, podemos impulsar algunos cambios en los chicos. Bien, llevado a esto, por ejemplo, uno de los temas que es muy importante es el tema de los límites. Muchas veces nosotros no sabemos qué hacer con un chico que por ahí tiende a tener conductas erráticas, conductas que por ahí para la escala de valores se presentan como cuasi delincuencia. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de qué es lo que está pasando en ese chico. Ahora, ¿cómo hago yo para resolver esta cuestión? Lo más importante es haber creado un ámbito de diálogo que tiene que ser previo a este momento traumático. En realidad los chicos que no saben hablar a los 14, 15 años, es posible que hayan sido un niño de 8 o 9 años que tampoco sabía decir lo que sentía y lo que le pasaba. Entonces ahí es donde nosotros, a cierta edad, como papás, nos agarra de sorpresa un montón de cosas que ya vienen pasando previamente. Podríamos decir que llegamos como tarde a las cosas. Entonces, si planteamos esta cuestión, desde la adolescencia propiamente dicha, debemos haber creado otros cambios que sean previos. Hay una cosa que es importante que tiene que ver con esto de qué rol cumple el adulto. El rol que puede llegar a cumplir el adulto es muy importante, pero también tiene que estar basado en su propia madurez. Es decir, acá la pregunta sería si esta persona que es adulta realmente ha resuelto los temas que se le plantean durante la adolescencia. Nosotros conocemos muchas personas, y se ven bastante a menudo en el consultorio, personas que han llegado a una edad cronológica determinada, pero todavía tienen cuestiones traumáticas que vienen desde la adolescencia y aún previas al momento de la adolescencia. Entonces se podría decir que el final de la adolescencia no está marcado por una edad. Si nosotros decimos que puede ser a los 30, a los 40, a lo mejor puede pasar que nunca se delimitaron algunas cosas que debieron haberse producido antes. En realidad hay problemas que son puntuales. Una cuestión que es importante tiene que ver con la identidad sexual. Nosotros suponemos que la sexualidad se define más o menos entre los 14 y 15 años. Y eso es irreal. La sexualidad viene teniendo distintos aportes en distintos momentos de las etapas evolutivas y el cierre se va a dar en la adolescencia. Entonces ya hay cosas que sucedieron antes y nosotros como adultos nos agarra medio de improviso y queremos poner algunos límites, queremos modificar algunas cosas que ya son bastante difíciles de modificar. El punto fundamental de la adolescencia es la crisis que provoca en la autoestima, porque nos desconocemos. Cuando pasamos por la etapa de la adolescencia sentimos una gran soledad. La soledad pasa a ser un sentimiento que en algún momento
si lo vamos superando, va a desarrollarse un adulto independiente. Entonces, fíjense, en un extremo está la soledad como un sentimiento que puede ser traumático, pero que si lo vamos desarrollando positivamente con algunas cuestiones desde el exterior, en algún momento la persona puede sentirse independiente. Es decir, la soledad trastoca a otra posibilidad que es la independencia. Eso sí, si se dan algunas cuestiones previas. Sería interesante poder plantear el tema de la adolescencia como un proceso que está indefinido en su terminación, ya que habitualmente se piensa que es cerca de los 24 años, pero esto no en todos los casos es así, porque también aparece el tema vocacional. El tema vocacional está dado por la posibilidad de que una persona desarrolle algo a nivel laboral, pero además que tenga una cantidad de habilidades que le permita desarrollar esa actividad. Esta cuestión de las habilidades es una cosa muy difícil de definir porque eso es previo y además es genético en general. Alguien tiene una mayor capacidad, por ejemplo, para desarrollarse en una materia determinada, ya sea con un pensamiento químico, con un pensamiento abstracto, con un pensamiento matemático. Son distintas habilidades que muy probablemente haya que definir en este proceso que tiene que ver con la adolescencia. Conocerse a sí mismo, saber quién soy y qué posibilidades tengo para desarrollar adelante. Acá la gran pregunta es ¿qué hacen los papás? Es decir, con esta personita que está creciendo. En general hay mucha angustia del lado de los papás para intentar lograr que el chico vaya pudiendo desarrollar alguna cuestión de valores, para que pueda desarrollar una cuestión de límites. Ahora, ¿qué pasa con esto cuando la personita no tiene ganas de obedecer? Y este momento es crucial para poder definir sus propias cuestiones. Un ejemplo, los chicos en general quieren hacer justo lo opuesto a lo que hacen los padres. Es lo más probable, por una cuestión de que en nuestra sociedad hay que salir de la familia para poder desarrollarse como sujeto. En las sociedades endogámicas las personas eligen dentro de su propio núcleo. En las exogámicas salen hacia afuera. Es así como está planteada nuestra sociedad. Nosotros tenemos que salir del seno de la familia de origen para poder encontrarnos con una persona que no se parezca a nuestra familia, porque eso obviamente corre la ley del incesto, el tabú del incesto, en donde uno debe salir. Y para eso hay que ponerse en la vereda de enfrente. Los papás tienen que ser atacados, entre comillas, por sus hijos, o sea, tienen que ser confrontados. Y acá, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el adulto le cuesta sostener eso, porque siente que ataca su propia autoestima. Entonces acá el papel del adulto muchas veces es reservarse la confrontación, poder escuchar, poder sentir sin dañarse. Si viene mi hijo y me dice, mamá, vos haces mal esto o aquello, poder escucharlo y entender que ese es un momento donde él va a desarrollar esa conducta confrontativa y lo necesita para poder ponerse desde otro lugar y elegir el día de mañana una persona que esté fuera de su familia. Hay muchos planteos que podríamos hacer de este tema y posiblemente los vamos a ir tratando a medida que vayan pasando estos programas. Centro Cuerpo y Salud es un grupo disciplinario dedicado a promover la salud. Clínica médica, endocrinología, cirugía estética y reconstructiva, tratamientos estéticos, kinesiología, psicología y nutrición, tratamientos personalizados para el sobrepeso y la obesidad. Cuerpo y Salud, Barcala 451, teléfono 45 40 579.